Hola, en este video vamos a continuar con nuestros temas de física y vamos a mirar el torque que ya hemos estudiado en las clases pasadas y su relación con la dinámica circular, en particular con la segunda ley de Newton, como veremos en unos minutos más. Primero, solo a modo de recuerdo, habíamos hablado del torque, que teníamos una fórmula para ello, la vamos a anotar aquí. Ahora, ¿qué significa cada término que aparece aquí para el torque? Bueno, o sea, hay que recordarlo, hay que tenerlo más o menos claro, o no más o menos, hay que tenerlo muy claro para cuando hacemos distintos tipos de situaciones y las queremos analizar. Entonces, R era la distancia desde un punto de rotación hasta un punto donde se aplica una fuerza. Entonces teníamos que la fuerza, bueno, se puede aplicar, supongamos, en esa dirección. Y F, seno del ángulo, se refiere al ángulo entre el vector que habíamos llamado R, ahí está. Entonces, si continúo la línea de este vector, habíamos llamado a este ángulo phi. F seno de phi, entonces, corresponde al componente perpendicular. Recuerden que el vector F está compuesto de, o podemos descomponerlo más bien, en dos vectores. Así que, si esta es la fuerza F que estamos aplicando, entonces los componentes va a ser F seno de phi y el otro será F coseno de phi, por supuesto. Entonces es este componente el que es perpendicular al brazo de palanca, como habíamos denominado, lo que corresponde en esta fuerza. Y por supuesto, si es que el ángulo está ubicado donde se ve en el dibujo. Entonces vamos a necesitar recordar alguna de estas relaciones que hay entre el movimiento lineal o tangencial y lo angular. Cuando hay un objeto que puede rotar, como este objeto que está ahí, entonces salir rotando, siempre hemos pensado cuando hacemos este tipo de estudio en un círculo de radio fijo. No va esto haciéndose cada vez más grande ni cada vez más pequeño. Y recuerden que hablábamos de un objeto que es rígido. Y rígido significa que no se puede deformar. Entonces, si esta pelotita que está aquí la vemos de manera aislada, por supuesto hace un círculo fijo nada más. Pero si este fuera un objeto y este fuera un punto de ese objeto nada más, se requiere que el objeto no se deforme, de manera que el radio de este punto, de esta parte del objeto, sea siempre el radio, el vector R, sea siempre el mismo. Por eso requerimos que no se deforme. Entonces, esto a medida que gira, dependiendo del ángulo que recorre, va a realizar o va a recorrer una distancia S, habíamos llamado, o la longitud del arco, y simplemente es multiplicando el ángulo que recorre en radianes por el radio, en este caso. Esta es una fórmula bien conocida. Pero también teníamos la rapidez tangencial que hemos llamado, o simplemente rapidez, que en este caso está relacionada con la rapidez angular, omega, rapidez angular, que nos dice que, valga la redundancia, qué tan rápido se realiza el giro. Por supuesto, puede ir cambiando de rapidez, ¿no? Y cuando hay un cambio de rapidez, tenemos una aceleración, en este caso angular, ya que estamos tratando de valores angulares, y eso da origen, al multiplicarla por el radio nuevamente, a la aceleración tangencial o simplemente aceleración, que es como se llama este concepto. Entonces, como les decía antes, vamos a estar hablando de la segunda ley de Newton, o ese es nuestro objetivo. Así que esta parte de la aceleración seguramente va a ser muy importante, por lo que hay que recordarla. También para introducir este nuevo concepto que les había mencionado, vamos a utilizar la energía cinética, y la energía cinética utiliza la rapidez. Así que este concepto que acabo de marcar aquí lo vamos a utilizar también para introducir el concepto del momento de inercia. Muy bien, tenemos el momento de inercia entonces, y vamos a ver enseguida cómo poder determinarlo, pero primero acá tenemos una definición, por lo menos en términos conceptuales, ahí está, y nuestro momento de inercia entonces tiene que ver, vamos a subrayarlo ahí o marcarlo bien, tiene que ver con cómo se distribuye la masa alrededor de un eje de rotación. Hasta ahora eso no nos ha importado, nos daba lo mismo cómo se distribuía la masa.
siempre pensábamos en el centro de masa, simplemente, ¿no? Un punto que representaba a toda la masa del objeto. En este caso sí nos interesa si es que la masa está distribuida más cerca del punto de rotación o más lejos del punto de rotación. Ya veremos cómo exactamente, pero antes vamos a tratar de pensar en un objeto que va a rotar. Lo vamos a dibujar aquí. Ya, tenemos entonces este objeto que va a girar con cierta rapidez alrededor de un punto, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de determinar ahora es su energía cinética, para comenzar. Esta energía, ustedes ya espero recuerden la fórmula, es un medio de la masa del objeto por su rapidez al cuadrado. Esa es la energía cinética. Pero en este caso, ustedes ven que el objeto está rotando, no va en línea recta ni nada por el estilo, va haciendo un círculo. Entonces, deberíamos recordar lo que dijimos hace unos segundos atrás, que la rapidez, en este caso, de algo que va girando, la podemos asociar con su rapidez angular, omega, ¿cierto? Que es, y la relación, digo, es omega multiplicado por r, el radio en este caso, ¿no? Ya que es un círculo. Entonces, si reemplazamos este valor de rapidez aquí, nos va a quedar que la energía cinética es un medio, eso no va a cambiar, la masa tampoco, pero tendremos aquí omega por r, que es la rapidez, y todo eso queda al cuadrado, ¿no? Entonces, si reordenamos un poquito, vamos a tener de nuevo energía cinética, nos queda un medio, y vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Vamos a poner m por r al cuadrado, todo eso multiplicado por omega al cuadrado. Y nos vamos a centrar, nos vamos a concentrar en este término que está aquí, ¿ya? Porque ese término que acabamos de marcar es lo que se define como el momento de inercia. Entonces, fíjense, lo que tiene dentro esta parte es la masa del objeto y r. Y lo que nos dice el r es qué tan lejos está esta masa desde el centro, ¿no? Aquí estamos pensando solamente en una masa puntual, podríamos decir, ¿no? Un punto donde está toda la masa, y esa masa está a una distancia r del punto de rotación. Entonces, este término nos dice justo lo que dice la definición, cómo está distribuida esta masa alrededor de este punto. En este caso, toda la masa está a una distancia r. Pero por suerte, esta definición, si bien está hecho para este caso particular, va a mantenerse para otros casos. Me refiero a la fórmula de la energía cinética. Solamente tendremos que averiguar cuál es el momento de inercia de cada objeto, si es que el objeto no es como lo que mostramos acá. Vamos a ver eso enseguida. Por ahora, quedémonos con esta definición entonces, donde el momento de inercia, de nuevo, para un objeto que gira alrededor de un punto r, de un punto de rotación, quiero decir, va a ser simplemente m por r al cuadrado. Y esa es nuestra definición para este momento de inercia de este objeto. Fíjense en las unidades que nos van a quedar, son kilos, y r al cuadrado son metros cuadrados. Entonces el momento de inercia debe tener esas unidades en el sistema internacional. No tiene ningún nombre en particular, se utiliza kilos por metro cuadrado simplemente. Entonces recuerden, este término lo que nos dice es, lo que está aquí arriba, es cómo se distribuye la masa alrededor de un eje de rotación. Fíjense que mientras más grande el radio, mientras más lejos esté la masa del punto central, entonces, bueno, mayor es su momento de inercia. Y mientras más cerca está, r es menor y será más pequeño el momento de inercia, ¿ya? Mientras más lejos está la masa, la inercia es mayor. Eso quiere decir que es más difícil hacerlo rotar o frenarlo si es que ya se estaba moviendo. Con esta definición, entonces, también nuestra energía cinética, vamos a colocar aquí, para un objeto que rota, va a ser simplemente un medio por el momento de inercia, fíjense, por la rapidez angular al cuadrado. Y esta definición entonces es, de nuevo, energía cinética, pero para un objeto que rota. Y fíjense lo que cambió. En vez de la masa, como tenemos acá arriba, en vez de la masa, ahora tenemos un momento de inercia. Y en vez de la rapidez normal que utilizamos, ahora tenemos una rapidez angular.
Entonces esta ecuación es análoga a lo que tenemos allá cuando hay un objeto que rota. ¿Ok? Así que tenemos estas dos definiciones. Energía cinética se sigue midiendo en joules por si acaso. Si tienen la duda, son las mismas unidades que resultan. Así que sigue siendo la misma energía, solo que para un objeto que rota. Ahora, volvamos a esta definición de aquí, la del momento de inercia. Como les dije hace unos segundos, esto está hecho para un objeto donde toda su masa está a una distancia r del punto de rotación. Sin embargo, no siempre vamos a tener esa situación. A veces tendríamos objetos de diferente forma donde la masa está distribuida de distintas maneras alrededor de un eje de rotación. En este curso no vamos a calcular cómo es el momento de inercia, no vamos a realizar cálculo de momentos de inercia. En otros cursos es necesario hacerlo, en este caso no lo haremos, sino que vamos a tener datos para esto. Y les vamos a decir, yo les voy a mostrar una tabla enseguida de cómo se calcula el momento de inercia para diferentes objetos, de diferentes formas, las formas más básicas por lo menos. Ya, ustedes pueden ver aquí, y por lo demás esta información la pueden encontrar en cualquier libro o en internet, así que no es nada del otro mundo, donde aparecen distintas formas, distintos objetos que tienen distintas formas y que giran en torno a distintos ejes. Esto no es necesario que se lo aprendan de memoria, podemos buscarlo cada vez o seguramente les diremos cuando lo necesitemos. Lo importante es que entiendan cómo funciona. Cada objeto, dependiendo de cómo gire y cómo sea su forma, puede tener diferente momento de inercia. Recién les mostré, y lo calculamos de hecho, o más bien usamos para definir la energía cinética, el momento de inercia de un objeto que gira alrededor de un eje, donde toda su masa está acumulada alrededor del eje. Pero si se fijan, por ejemplo, aquí, el momento de inercia, espero que alcancen a ver la fórmula, es el mismo. Y esto está hecho para un objeto circular, donde toda la masa está alrededor de en la cáscara de este círculo y gira a una distancia r del eje de rotación. Es la misma o resulta ser el mismo momento de inercia. Pero otros objetos tienen otros momentos de inercia, como espero vean claramente. Entonces, cada vez que necesitemos alguno de estos, tendremos que recurrir a esta tabla o una tabla similar. O si no, bueno, yo les puedo decir también, va a depender del caso, donde hay algunas diferencias. Por ejemplo, los dos primeros, si se fijan, el eje de rotación en el centro de la barra que se muestra ahí tiene un largo L y una masa M, y el momento de inercia es un doceavo de M por L cuadrado. A diferencia del segundo, que está acá, que es la misma barra con la misma masa, pero este gira en torno, o más bien gira en una orilla, si se fijan aquí, en una orilla de la barra. Entonces su momento de inercia va a cambiar. Y así con todos los objetos que están acá, cada uno tiene su propio momento de inercia dependiendo de su forma y dependiendo de cómo gira o alrededor de qué eje puede girar. Los dos últimos casos que están acá, que probablemente no se distingan, uno de ellos es una cáscara, un cascarón esférico, es decir, que toda la masa está acumulada en el borde. En cambio el otro es una esfera sólida, está rellena de material. Bueno, resulta ser que la que tiene más momento de inercia es el cascarón. Cascarón. ¿Qué es un cascarón? Significa que toda la masa está en la orilla de la esfera. ¿Ya? Y este es una esfera sólida, por si acaso. Bueno, cuando ustedes busquen se van a dar cuenta de lo mismo. ¿Ok? Solo necesitamos de este momento de inercia, insisto, saber cuál es el que corresponde a cada objeto. No les vamos a pedir que lo calculen. Ok, dado esto entonces tenemos que en la energía cinética, cuando algo rota, aparece naturalmente un momento de inercia. Así que si yo les pidiera la energía cinética de cualquiera de estos objetos, solamente bastaría con saber su momento de inercia para cada objeto y la rapidez angular. Pero lo que o donde queremos apuntar nosotros en este momento es a la segunda ley de Newton, como dije al principio, por lo que vamos a ver cómo se relaciona con ella. Para ayudarnos en esto vamos a mirar este dibujo. Nos vamos a imaginar entonces que aquí está
este objeto de masa m que está haciendo un círculo otra vez a una distancia r de un punto de rotación y se le está aplicando una fuerza F. Puede ser cualquiera, por supuesto, de las que conocemos. Lo que vamos a requerir aquí, en primer lugar, es recordar la segunda ley de Newton. Vamos a colocar F es igual a la masa por aceleración, la suma de la fuerza, ¿no? La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Nos vamos a centrar solamente en el aspecto tangencial de esta relación. Entonces, espero que puedan recordar que esta fuerza F tiene un componente que es radial, habíamos dicho antes. Vamos a dibujarlo un poquito mejor. Por ahí, y un componente que es tangencial, de esa forma. Entonces, el que hemos conocido antes es F seno de phi, ¿no? Es el componente perpendicular a R y coincide con el componente tangencial al círculo. Por lo que, como hay una sola fuerza, la suma de las fuerzas nos debería quedar justamente F entonces seno de phi. No hay más fuerzas. Si hubiera más fuerzas, por supuesto, tendríamos que buscar el componente perpendicular a R de cada uno de ellos. En este caso es solo eso. Veamos el otro lado que está aquí. Nos va a quedar el lado derecho, la masa por la aceleración, por supuesto, pero ya hemos visto que la aceleración, en el caso circular, y lo dijimos hace unos minutos también, la podemos asociar con la rapidez angular, ¿no? Donde era alfa, la rapidez angular, por r, igual a la aceleración que tenemos aquí. Así que si reemplazo, me va a quedar alfa y r, todo multiplicado. Ahora, esto es extrañamente familiar. No sé si extrañamente en realidad, pero debería sonarnos familiar, ya que aquí hay un F seno de phi, y acá nos apareció R. Entonces, si hacemos una pequeña operación, multipliquemos por R toda la ecuación, ambos lados, ¿no? Eso es aceptable que lo hagamos. Entonces nos va a quedar a este lado R, F, seno de phi, y al lado derecho nos va a quedar M. Voy a hacer un pequeño cambio de orden nada más, por R cuadrado, ¿cierto? Por alfa. Y espero que ustedes puedan recordar que este término que está ahí no es otra cosa que el torque de la fuerza F que está aquí. Y al otro lado, el primer término que aparece ahí no es otra cosa que el momento de inercia que hemos visto hace un minuto atrás. El momento de inercia para un objeto donde toda su masa gira alrededor de un punto de rotación. Y nos falta, por supuesto, lo que había quedado afuera, que es la aceleración angular. Entonces, fíjense que esta fórmula que aparece aquí vino directamente de la segunda ley. Hay una fuerza igual masa por aceleración. Pero al hacer estos pequeños cambios, nos quedó que el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Esto es totalmente análogo a la segunda ley de Newton. Entonces esto vamos a usar como la segunda ley de Newton, pero aplicado en la rotación. Les dije recién que en este caso hay una sola fuerza. Por supuesto, si hubiera más de una, si hubieran varias fuerzas, no hay ningún problema. Solamente tenemos que sumar los torques como lo hacemos con la fuerza, ¿no? Para obtener el torque neto. Vamos a colocar aquí. Y al lado derecho, por supuesto, nos va a quedar tal como estaba antes. Entonces, esta fórmula que acabo de escribir, ahí tenemos, va a ser el equivalente a la segunda ley de Newton. O podríamos decir segunda ley de Newton. Pongámosle ese nombre. ¿Ok? Así que cada vez que tengamos objetos que puedan girar y que les estemos aplicando fuerzas, esta ecuación nos va a servir como algo extra, aparte de la segunda ley, por supuesto, que la podemos seguir ocupando. Aparte de eso, también podremos ocupar esta relación. ¿Ya? Así que vamos a ver en un caso muy simple cómo la podemos ocupar y ya ahondaremos en ejemplos un poco más complejos.